Vea, Muy buenas noches, Ágata. ¿Qué muy tal? buenas noches, Ángela. Pues ¿Qué tal? estoy súper bien, porque ya vamos por la cuarta peli, Tercera. tercera, Cuarta. cuarta. Sí, cuarta. O sea, es nuestro cuarto episodio. Este ya, sí, señora, sí, señora. Es que pasa volando, tenemos que estar contando ya casi Sí, pasamos de mano a mano. ya nos van a faltar dedos. Ya, vamos a Casi. empezar con los de los pies. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué Vamos a tal? tener que pedir dedos extras para poder contar. Eso mola, eso mola. Sí, sí, se pasa el tiempo volando y sobre todo cuando uno hace las cosas que más le gustan. Eso sí es Exacto, cierto. exacto. Pues Ágata, yo te iba a preguntar, y así lo enlazamos con el anterior episodio, que ahí lo dejamos en puntos suspensivos. Es verdad. ¿Qué hay si yo te preguntara algo así o te afirmara algo como, en ocasiones veo muertos? Pues yo creo que si te pasa eso, tienes como un sexto sentido. Ahí le has dado. El película que vamos a tener hoy de protagonista en nuestro cuarto episodio de Cine y Conciencia es El Sexto Sentido. El sexto sentido, sí señora. Peliculón. Peliculón, peliculón. Es un peliculón, me encanta. Es una película que tiene ya muchos años, más que es una película bastante no, muy espiritual, eh, donde creo que se menciona íntegramente la mediumnidad Sí, y, y cómo se siente la parte de la persona que es medium como la parte o sea, la parte del espíritu, ¿no? ¿Cómo podría sentirse un espíritu? Que bueno, que ya hablaremos, pero que estos espíritus sí, perdidos que no saben que han fallecido, que hay sí. muchos. En ese escenario en el cual vemos cómo ese miedo, ¿no? Mm, Porque una de de los ítems o principales hechos que narra la película es ese miedo a lo desconocido que exacto. todo el mundo tenemos, llámese de forma espiritual o llámese de forma terrenal, aquel asunto en el cual estamos inmersos y nos falta información o vamos a tomar parte de algún asunto en concreto y no tenemos conocimiento y por lo tanto desconocemos y es desconocido para nosotros. Y ahí da un poco de miedo a lo que yo siempre digo que mejor que miedo, respeto. Pero Sí. sí es cierto que el miedo es gratuito y ahí se mete. Y está muy bonito decir, no, mejor respeto más que miedo. Y dices, sí, ya, a ti que te venga alguien que no ves o que sí ves y no conoces y está en este momento en tu casa y te viene pues con un hacha en la cabeza o, en fin, determinadas cosas que dices, bueno, voy a analizarlo. No, voy a salir corriendo. Yo he contado más de una ocasión que yo he visto cosas desde bien chiquitita o desde que tengo uso de razón. Sí, Y cuando no tenía ese uso de razón, pues mi familia decía que yo siempre veía cosas. Entonces, pues yo supongo que ya nací con eso. sí. Y cuando yo vi la del sexto sentido, que yo evidentemente pues era más pequeñita, bastante pequeña, em, ostras, para mí esa película fue como también un antes y un después, porque pensé, no es tan extraño lo que a mí me pasa. Y conforta. Mucho. Efectivamente, a mí que también durante toda mi vida he tenido esa sensibilidad y a mí me ha venido más también por parte del mundo de los sueños. La verdad es que reconforta porque Mucho. a una temprana edad, como bien le pasa también al otro protagonista de la película, que es un niño, pues se te mezclan demasiadas cosas y tienes muy poca capacidad de entendimiento Mm, a esas edades como para poder discernir y opinar y decir y tratarlo con algún sentido y darle una lógica y sobre todo sí, abrazarlo, ¿no? Y entender a lo mejor que es un don. sí.
Pero claro, es que no se entiende y también lo coges con miedo y también ahora ya no tanto, ahora si nos damos cuenta, pues la gente cada vez está más abierta espiritualmente, cada vez es menos tabú todos estos temas, ¿no? Pero en el año 99 no podías decir veo muertos, porque No, lo no, no, primero no. que hacían es buscar de un psiquiatra. Claro, claro, ¿No? efectivamente. Y Sí, pensar, y sí, decirte pues que a lo mejor pues tenías algún tipo de paranoia, esquizofrenia, y que sí, que yo no digo que no hayan esquizofrenias, porque las hay muchos problemas mentales que son reales, pero hay otros que no son problemas mentales, sino que tenemos pues ese sexto sentido, ¿no? Y hay desarrollado. personas pues que pueden ver, escuchar, no sé, muchas cosas. Y no tiene por qué ser un problema mental, sino que puede ser ese don o esa sensibilidad que algunos tenemos, ¿no? Pero claro, ¿cómo ibas a decir eso? Yo en mi familia lo he dicho siempre abiertamente. Entonces en mi familia es normal y porque somos varios de mi familia con los mismos dones o parecidos. Pero, por ejemplo, yo en el colegio, igual que le pasa al protagonista, al niño, yo en el Sí, colegio, cuando se me ocurría a lo mejor decir algo de he visto o yo tengo esta sensibilidad o hay esta persona aquí tú no ves, a mí me hacían bullying, mucho bullying. sí, claro, 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 exactamente igual que le hacían a él. Es eso que los demás no pueden entender, pues en vez de respetar o simplemente acoger o no tener ningún tipo de criterio sobre ello, porque se desconoce, y bueno, se desconoce, pues lo más lógico es no dar un juicio, ¿no? Exacto, Pero como las personas muchas veces pecamos de saber cuando no sabemos y de encima dar una autoridad sobre aquello que encima no sé, eso pues crea lógicamente un problema un problema a muy la grande. persona afectada, en la persona que lo vive, ¿no? Y si ya encima pues se crea ahí una especie como de pandilla de acoso y derribo, pues Sí, entonces ya vámonos. sí, sí, sí. Por eso que Con esa res- película en sí, pues a un niño que está en una situación similar, pues reconforta bastante. sí. Tú fíjate, además venía pues de una familia desestructurada, es decir, que ya había como una serie de indicativos que a priori puede decirse, claro, le pasa esto y está viendo esto y dice y piensa que está viendo esto porque realmente está afectado con la otra situación, ¿no? Sí, Entonces, claro, no se le da la importancia que tiene porque lo enmascara todo en una lógica. Pero es que hay veces que la lógica hay que dejarla a un lado y hay que hacer caso a ese sexto sentido. sí, que todos lo tenemos. Hay que dejarlo Todos, claro. todos lo Unos más tenemos. desarrollados que otros, pero todos tenemos un sexto sentido. Exacto. Tengo que decirte también que ¿sabes a qué película me recuerda mucho el sexto sentido? Dime. La película de Nicole Kidman, la de los otros. Pues sí, 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 Es estaba a la muy par. similar. Sí, Simplemente que cambian épocas, personajes, evidentemente, ¿no? Pero digamos que Nicole Kidman es un poco Bruce Willis, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. O sea, esas dos películas fueron muy similares Sí. en concepto y en tiempo. Y se llevaron poco tiempo de diferencia una con otra, más o menos. Y la verdad es que también a ese nivel y en esa temática fue también un descubrimiento absoluto, sobre todo por cómo iba desarrollándose la película. Aquí hay un factor sorpresa impresionante que se repite en varias ocasiones durante la película. Y en la película de los otros, como bien dices tú, también está ese factor sorpresa, al cual durante toda la película estás pensando lo que te está orientando que pienses, que es muy lógico, es Mm, decir, ha pasado algo muy malo, ha desestructurado por completo su vida, ha hecho que la pareja se separe, él está sí. absolutamente absorto y obsesionado con solucionar aquello que no pudo solucionar anteriormente, cuando de repente va a terminar la peli y dices, ¡oh!
que ¿Qué llevo pasa? más de 90 minutos pensando Sí, algo que no era. Te sí, vuela la cabeza. porque al principio, que es cuando él está celebrando creo que su aniversario con la mujer, y es cuando Sí, aparece su antiguo paciente, ¿no? Un niño que ha crecido 10 años después y tal, y le dispara. Vale, pues yo, a ver, cuando la vi en el 99 no pensé esto, ¿no? Pero siempre es como que da la sensación de que, claro, al sufrir ese ataque en su propia casa, es como que la mujer dice, es que estás tan obcecado en tu trabajo que nos ha llevado a tener este accidente que me podían haber matado o te podían haber matado a ti, han entrado en nuestra casa, la mujer es como que se siente insegura, ¿no? Y yo también sí, tiraba un poco por aquí, del hecho de, bueno, pues claro, y al final, pues las cosas que puedan pasar en un matrimonio, aparte de esto, es como que se va alejando y al año de ese evento, ¿no? Es como que la relación está ya muerta. Y luego te das cuenta que aquí el único muerto, y perdón el spoiler, es él. Y dices, totalmente. ¿cómo ha cambiado el asunto? Totalmente. Además lo has definido perfectamente. La relación está muerta. Pues no ibas No, desencaminada, no ¿no? está, no, 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 no. Y No, no. claro, es bastante. Y luego el niño, el papel de niño, el niño hace un papelón. Ah, Ese niño es impresionante. Ha estado también en otras en pelis otras y películas. Este niño es el que hace la película también Cadena de Favores, si no me sí, equivoco. Otro sí, hace la peliculón, cadena de favores. Sí, claro. sí. Para mí esa película también ha sido un referente a nivel Sí, de educativo. No tanto a nivel espiritual, sino a nivel de conducta. Creo que exacto. todo el mundo, a nivel de formación y de crecimiento personal, ya no espiritual ahí, que también se engloba, obviamente, pero También, sobre todo crecimiento personal, debería de ver la película de Cadena de Favores. sí, Cadena de Favores deja reflejado absolutamente lo que es el sentido del ser, del dar y de lo que es la ética y lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú, ¿no? Y si todo el mundo lo exacto, tuviéramos bien claro, la humanidad iría por otro lado, mucho mejor. exacto. Sí, sí, yo también recomiendo esa película 100%, es un peliculón. Es... Sí, 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 Y sí. el Y con niño, respecto a ese niño que interpreta ese papel protagonista de Cole, cómo se mete en él, dando el reflejo absoluto de ese miedo incontrolable por sí, aquello que no ve, ese miedo a lo oculto, ese a lo rechazo a desconocido, ese don, esa forma de intentar ver que eso no lo quiere y que le gustaría de otro modo. Es más, hay un momento en la peli en el cual Bruce Willis, haciendo esa terapia con él, porque no hay que olvidar que él asume el papel de psicólogo de ese sí, sí, niño, sí, ¿no? Y entonces está ahí para ayudarle, cuando la paradoja es que se ayudan mutuamente, ¿no? exacto. Sí, y entonces en ese momento hay una parte de la peli en la cual pues Bruce Willis, viendo que es infranqueable, que de momento no sabe cómo poder meterse Mm. dentro del niño, porque el niño dice aquí hermético, yo no quiero compartir esto con nadie, porque incluso el hecho, y eso nos pasa a muchas personas, que el hecho de verbalizar las cosas, pues obviamente las materializas, y al Sí, materializas ya las dejas un espacio como que le das una importancia, y a lo mejor sí, aquello que te da miedo pues no quieres darle un espacio ni una importancia. Es casi en ese sentido como ocultarlo o intentar que no exista cuando existe. exacto. Es que a veces Y eso nos es el pasa. hecho ese de como no Sí, lo cuento, no existe. No, no es así. claro, efectivamente, aunque no lo cuentes, lo vas a exteriorizar y se te va a ver por los poros que existe dentro de ti. Entonces, si necesitas ayuda en algo o algo te preocupa, ya no solo el protagonista en un aspecto de que veía Ya, espíritus, sino cualquier cosa a nivel personal, es mejor que lo exteriorices con aquella persona que tú te sientas más cómodo, pero mm, realmente que le des un lugar, porque si ya te está machacando dentro de ti, ya está ocupando un lugar y ya es real, ¿no? Y hay que darle una importancia y la importancia que tiene. En sí, ese sentido, este protagonista pues le dice algo así Bruce Willis como decir, bueno, asume, se levanta y dice, hoy creo que no te voy a sacar más información, me voy. Y entonces, antes de irse, le dice eso de, bueno, quiero que pienses en mañana qué es para nuestra próxima reunión, qué te gustaría que pasara, qué te gustaría que fuera. es verdad. ¿Qué te gustaría cambiar, no? Y entonces el niño, muy inteligentemente,
piensa y dice, no, más bien podría darle la vuelta y decir qué es lo que quiero que no suceda. Es decir, aquello que realmente me gustaría que no estuviera, claro, todavía no le ha confesado, pero era decir, no quiero tener este don, no lo quiero. Pero no sabe gestionar, pobrecito. Claro, como muchas y muchas personas, ¿eh? Que Sí, yo me he encontrado que pueden tener este don y que lo rechazan porque realmente es miedo atroz y mm, temes por tu seguridad y por tu integridad. Es como cuando tú estás en tu casa y entran a robar. Estás en tu casa, que te roben en la calle, pues bueno, sienta mal, obviamente, pero lo asumes de que es un territorio de todos, ¿no? Pero que te entren en casa, pues es algo por el estilo, es decir, que un espíritu entre en lo que es tu territorio, en lo que es tu infranqueable, tu espacio, tu hogar, tu tranquilidad, tu paz, o que se te presente cuando tú no quieres que se te presente. Es una, en ese sentido, una alteración de tu orden total. y una manera de franquear tu seguridad personal, que es la mínima, tu propio espacio. Entonces, en ese sentido, es lógico que cualquier persona, por mucha madurez que tenga, pues diga ante este don, pues a priori no lo quiero. Evidente. Yo siempre he tenido la anécdota de contar, en algún podcast creo que también, que en una de las veces que vi una persona dentro de mi casa, que no tendría que estar dentro de mi casa, y yo estaba sentada en mi sofá viendo la tele, cuando la vi pasar por delante de mi puerta del comedor, automáticamente salté del sofá al balcón y me quedé casi 3 horas esperando en pleno invierno que llegara mi pareja porque no tenía narices de volver a entrar en casa. Y te estoy hablando de hace eso, 6, 7 años, no mucho más, ¿eh? Voy a hacer 39, o sea, cuenta los añitos. Y es eso, es el hecho de decir, ¿quién está en mi casa? Y, y supe diferenciar de que no me habían entrado a robar a mí. Sabía que eso no era nadie del exterior, sino que era lo que era. Y ostras, Sí. imagínate si a una persona adulta como yo hay veces que cuesta asimilar estas cosas, imagínate un niño de la edad del protagonista, por ejemplo, o cualquier niño. Sí, sí, sí. En ese momento, cuando, aparte de la sensibilidad y ese sexto sentido que hemos comentado al principio, y esa conexión continua con ese cordón umbilical, Sí, imaginario y espiritual, fuera parte ¿consideras que hay como una especie como de frecuencia paralela? Es decir, hay una sincronicidad absoluta entre la frecuencia que tú emites y la frecuencia de esas personas, de esos sí. no vivos, que están queriendo sintonizar. Sí, diría y notaría que sí, que cambia mucho. De hecho, yo en experiencias de mediunidad he tenido unas cuantas. Y cuando digo unas cuantas, puedo contar con más de 2 manos. No puedo Sí, decir a diario, eso no, evidentemente, pero a lo mejor a lo largo de mi vida pues habré tenido experiencias, no sé, 15 experiencias, ¿vale? Y sí que diría que hay un desnivel de frecuencia. sí. Yo creo que en ese momento es como cuando uno sintoniza la radio, ¿no? Y está buscando un canal que sea lo más acorde a su nivel de entendimiento o de gusto o de analogía, ¿no? En ese sentido. Entonces dices, Mm, bueno, ¿qué me apetece escuchar? Porque en cierto modo va a haber una comunicación, aunque el de la radio sea el que solo hable y yo escuche, pero eso también me va a hacer un diálogo interno a mí que me va a aportar. En ese aspecto es como si aquellos que no están en un plano terrenal, pues estuvieran buscando aquella frecuencia que pueda tener una mayor o entendimiento con aquello que ellos buscan, que es realmente, sin más ni más, ayuda. sí, normalmente yo creo que sí que es ayuda o incluso que me ha pasado con familiares, de ver a familiares fallecidos, ya no es ellos ayuda, que ellos necesiten ayuda,
sino en alguna ocasión han sido ellos ayudándome a mí. Sí, también, también. De hecho, también lo he contado, creo, en algún podcast, cuando mi abuelo falleció hace casi 5 años y él me visitó a mí para ayudarme a mí, no yo a él. Sí, sí, Y lo eso vi también sucede. nítidamente, o sea, yo a él lo he visto nítidamente y la conversación ha sido todo muy nítido. Y es él ayudándome a mí, no al revés. Sí, sí, eso también sucede y eso es casos que son más entrañables, más favorables, más afables, porque Sí. obviamente, como yo hablaba no hace mucho con una persona, me decía, bueno, es que sea de la familia se lleva mejor. El No, problema es que no sea de la familia, ¿no? Que no conozcas, ahí no se lleva tan bien. no, no se lleva bien. Voy a la familia algunas veces tampoco lo he llevado bien, pero yo Claro, sí, cuando en alguna ocasión he visto a alguien en mi casa que no conozco, incluso mis perros, han sido conscientes antes que yo. He volado yo el secador y ha volado mi perra detrás mío. Aquí nos asustamos todos. Hay gente que lo sí, lleva mucho mejor, yo no lo llevo tan bien. Bueno, sí. ¿Qué, así qué que haces en esas circunstancias? ¿Has hecho en alguna ocasión una escucha activa? no sé si acabo de decir que me pasé 3 horas en invierno en el balcón. Escucha activa del viento del balcón. Ese fue tu escucha activa, ¿no? Sí, sí, eso ha sido mi mayor escucha activa. Eso o el salir de donde estoy. Sí, sí. Yo no tengo escape porque se comunican por la noche en sueños, la gran mayoría. Y entonces, en ese sentido, luego es como si tuviera un mandato durante el día siguiente. Entonces, eso la verdad es que es un poco más dulce, a lo cual lo agradezco. Yo Yo creo que siempre, sí. Pues el tema de los sueños me parece súper bien. Yo también he tenido algunos tipos de mensajes a través de sueño, pero yo sí soy más visual. Y siempre me confundo, ¿eh? Clariaudiente, que sí, es escuchar. Yo suelo sí, escuchar. Eso yo no lo llevaba muy bien. Una vez yo conté que yo había visto en el hospital, cuando a mi hija pequeña la atropellaron, yo veía a un niño jugando con mi hija pequeña. De hecho, crees que mi hija también lo veía y toda la sala estaba llena y a ese niño solo lo veía yo y la niña también, pero lo veía yo y mi ex marido se levantó para decirme, ¿pero con quién estás hablando? Y yo, pues estoy hablando con el niño. Ahí no diferencié si era un niño vivo o no. fíjate, Fue curioso. fíjate, Mira que muchas veces sí, impresionante. pero allí no. Y me acuerdo que me giré así y todo el mundo estaba así. Incluso hasta la enfermera, ¿no? ¿Con quién está hablando esta? ¿Sabes? Sí, y yo, con el niño. Era un niño que iba con su batita. Además tenía el pelo rapado, tenía una cicatriz por aquí en la cabeza, entonces entiendo que se había muerto por algún tumor cerebral o alguna Sí. cosa así. Y el niño pues no sabría que estaba muerto o algo porque estaba vagando por ese hospital. Tampoco no sé si a lo mejor hubiese pasado mucho, pero era como, no sé, yo lo vi y jugué con él. Mira, o sea, lo mismo, lo único que quería era eso. Y fíjate, lo mismo, al jugar tú con él y hacerle caso, lo mismo le mandaste a la luz. No lo sé, pobrecico, porque cuando llamaron a mi hija y ya me preguntaron con quién hablaba el niño, ya no estaba, entonces no sé dónde al final se fue. Yo no volví a verlo y seguí yendo a otras visitas de mi hija y no lo llegué a ver nunca más. Pero bueno, Puede espero ser, que al nos menos podemos quedar. descanse, descanse. Sí, que descanse, Ya efectivamente, que está. es el fin, ¿no? En la película lo que se deja reflejado, efectivamente, es el hecho de que se quedan en este plano y en esta dimensión por asuntos pendientes, ¿no? Sí, Situaciones incluso no resueltas, asuntos inconclusos también. y situaciones que a lo mejor, pues, bueno, en el caso de Bruce Willis, porque tenía algo que hacer, pero además porque no era conocedor, era una muerte tan inesperada y Drástica, tan sí. traumática que no era conocedor de que estaba muerto. Exacto.
que eso suele pasar también. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué crees que o qué opinas del papel de la madre? De la madre del protagonista del niño. Del niño, sí. Que por cierto, esa actriz me encanta también, hace un Sí, montón de pelis que me encantan y creo que sí, hace un buen papel también. El hecho de una madre, ¿no? De pensar qué le pasa a mi hijo, porque mi hijo no me cuenta qué le pasa, algo le está pasando, algo le sucede. Incluso en la escena cuando están en el coche y el niño al final le dice su secreto, ¿no? De que ve muertos, incluso le habla le transmite un mensaje de la abuela, de la madre. sí. Y es como que la madre al final es un poco escéptica, ¿no? Y es como que le cuesta creer hasta que el niño le dice algo que solo ella sabe. Y entonces ahí ella mm, se rompe totalmente y dice, hostia, mi hijo me está diciendo la verdad. Yo creo que la madre, ya sabes, somos madres y tenemos ese sexto sentido Pido. también mucho más desarrollado. Nos dan también ese diploma en el momento de nacer nuestros hijos. O sea, tal cual nace el primero, ya te da el médico un diploma Ay, sí, 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 en el sí. cual te dice, eres madre a partir de hoy, pues ya tienes este sexto sentido, ya además del que tú tenías. Y ese cordón también. Sí. Claro, eso indiscutiblemente que va a perdurar más allá de que el niño ya salga de tu tripa. Pero aparte de eso, la madre es consciente de que su hijo tiene algo Algo. y ella está constantemente pensándolo en su cabeza. Lo que pasa es que le duele, eso es como todo. Todos los padres, pues cuando vemos alguna situación difícil en nuestros hijos, sufrimos, ¿no? Y a priori también a lo mejor el hecho de negar lo evidente pues nos satisface en un momento determinado Mm, por simplemente humanos que somos, ¿no? sí, Pero inmediatamente nos damos cuenta y esa escena de la madre, según está recogiendo, casi bien temprana de la película, en el cual está recogiendo la ropa en su casa, está sola y se fija que es curioso que en todas las fotos del niño hay una luz. haya una pequeña estela, un pequeño flash, una luz que está al lado del niño siempre. Y entonces, claro, ella lo toca como diciendo, esto en una foto podría llegar a ser que fuera un fallo, Una anomalía, pero claro, no lo es. claro, pero ya cuando se da cuenta que es en todas, ella por un momento se deja ver como piensa ahí, bien tempranito de la película, eh, ostras, lo mismo es que mi hijo tiene algo paranormal, ¿no? Algo, Sí. un don, algo fuera, que le están acompañando, pero inmediatamente ella se vuelve a poner los cascos, ¿no? Y sigue con sus cosas como diciendo, no, 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 porque esto puede significar algo mucho más gordo, ¿no? Mm. O cuando entra en la cocina y el niño está con los cereales, pues sale otra vez, ¿no? Y vuelve a entrar y está todos los armarios abiertos y el niño sigue en el mismo sitio. Uy, a mí, esa escena que le dice que estabas buscando algo. Esa escena es alucinante, porque Cuando efectivamente ella se ve ese miedo, de hecho el pega un miedo, grito. sí, sí, Y en el momento se da cuenta que no puede pegar el grito porque no puede expresar eso a su hijo y entonces se reprime, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, ¿qué tengo que hacer? Cerrar todos los armarios. Venga, va, como si no hubiera pasado. Y sí, claro, el niño es el que le dice, mamá, ¿estás pensando algo malo de mí? Y claro, ella dice, nunca pensaría nada de malo de ti, pero el niño, que es el que sí ha visto sí. a ese fantasma o ese espíritu en esa cocina hacer eso, cuando se levanta el crío, Que se se ve la ve toda mano. la sudoración de la mano Sí, encima de la mesa. Y eso, claro, la madre lo ve como lo veríamos cualquier madre o cualquier padre o cualquier persona y dirías, ¿qué le ha transmitido de emoción esto que ha visto o ha presenciado para que sude su mano y se aferre a la mesa? sí, 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 sí. La imagen esa es buenísima. Es verdad, y además la sudoración del niño, ¿no? Del miedo que él también sufre. Que si no me equivoco, la que abre los armarios es la mujer que luego también se ve en la cocina, ¿puede ser?
Sí, 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 es ese espíritu que estaba en la casa porque había sido maltratada por el marido y finalmente pues se entiende que le había matado, ¿no? No Exacto. solo maltrato, sino que finaliza con la muerte de la mujer y esa mujer se ha quedado ahí en bucle y probablemente lo que buscaba era que el niño le ayudara a descubrir que, digo yo, me puedo pensar, Sí, porque la película en ningún momento dicen referencia, pero que puede ser que la mujer buscara que el niño ayudara a que identificara que el marido había sido la que la había matado, digo yo, no sé. exacto. Sí, 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 sí. No, la verdad es que hay varios puntos en la película, sobre todo el de la niña envenenada por la madre, Sí, que al final él acaba ayudando. O sea, es como que él llega un momento ya que dice, bueno, me está pasando esto, estoy viendo todo esto. eh, la niña es de las últimas que va viendo y al final dice, No me queda otra que preguntarle", que el niño le pregunta, ¿tienes que decirme algo o no? Y la sí, niña al final le empieza a dar las pistas, que en ese sentido el niño ya te da a entender de que es medium, porque los puede ver nítidamente, es clariaudiente, porque los puede escuchar, o sea, es sí. clarividente, o sea, tiene varios dones el niño, no Sí, solo sí, sí, uno. sí, sí, tiene el completo, por así decirlo, y de ese modo se le facilita muchísimo esa conexión con la otra dimensión y por ello le Exacto. eligen, claro está. Y claro, es impresionante el caso de la niña, cómo se la ve como verdadera amenaza Exacto. y de repente, cuando él, ¡buf! Eso es impresionante, sale fuerza dentro de él de donde no la tiene y dice, bueno, aquí ya de perdidos al río. O Va, sea, ¿qué es lo que quieres de mí? exacto, sí, Y sí. sí, y en ese momento la niña deja de vomitar y le dice, ya me encuentro mejor. Ostras, ese momento es de decir, pues yo también, ¿sabes? Yo me encuentro mucho mejor de verte que tú estás mucho mejor. Es Fíjate, verdad. vamos a abrazarnos, ¿sabes? Porque es lo que necesitaba verte decir. Lo primero que dejaras de vomitar, Sí, ¿sabes? ¿eh? Y lo segundo que me empieces a contar. Pero para Exacto. llegar a ese paso, ¡puf! Sí. Porque además el niño que se le ve en la película que va hasta casa de la niña, que entiendo que va, no conoce a la familia ni nada. O sea, él va porque la niña al final lo va a buscar a él para pedirle ayuda, ¿no? Y él ya, pues, de echados al río es como, venga, te ayudo, ¿no? Y la niña se supone que le tiene que indicar dónde vive sus padres o dónde vivía ella. Y el niño con todos sus de estos se va a la casa, acompañado de su otro fantasma. Que además le dice, no me dejes solo. Y el otro, no, ¿cómo te voy a dejar solo? Es que No puedo. sí, sí, sí estoy aquí enganchado, ¿no? Pero es como, no sé. La verdad es que la película a mucha gente le puede parecer una tontería, pero es una película muy profunda. Es, no sé, no, no porque la hagamos hoy nosotras aquí lo expliquemos, pero es una película de ver y repetir si uno quiere y de verle los sextos sentidos que tiene la propia película, porque tiene muchos puntos muy buenos y muy reales también. Sí, es lo que te iba a decir, que acompañaba lo que tú estabas apuntando, que es una película muy profunda, pero efectivamente es una película que sin base científica, porque todo esto obviamente no tiene ¿No la una tiene? base científica, no son dos por dos cuatro, pero sí es una verdad aceptada y entendida y Sí, compartida por muchas personas que tenemos ese tipo de vivencias, ¿no? Y que realmente en ese aspecto pues nos reconforta el saber que hay esa situación y que bueno, que cuando el río suena, pues agua lleva. Que si exactamente. a mí me pasa y le pasa a otras personas y le pasa a otras tantas, pues a lo mejor algo hay ahí de verdad, ¿no? Y por supuesto que sí, es una forma de hablar. En ese aspecto, cuando llegan a esa casa, como tú bien dices, y sin mediar palabras, simplemente aporta hechos, que es el entrar a la habitación, lo que la niña le había dicho, coge estas pruebas, que son las que finalmente yo he podido, incluso post-mortem, dejar ahí, Mm, y llévaselas a mi padre, porque la siguiente es mi hermana. exacto. Es verdad que tiene una hermana pequeña.
Claro, claro. Lo Y de que, hecho ella lo dice. perdona, no se comenta en la película el motivo por qué lo hace la madre, ¿verdad? Es, más o menos creo que es entendible en el aspecto de que es una madrastra y no es la madre de ellas. Así lo deja ¿Vale? reflejado la cría, la que es el fantasma, La que es el la que es fantasma. el espíritu. Y entonces, para quedarse entendido de forma mal y pronto, pero para quedarse con el marido, su marido, le estorban las niñas, claro. Vale. Entonces, pues lo que pretende es, y probablemente tendría ahí algo también dentro de ella de una inseguridad a la hora de ser madre, una forma Algunas, de sí. no querer ejercerlo, quitar las responsabilidades, querer vivir la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, pues me estorban las niñas y empiezo por una y luego me Y voy a luego por viene la la otra, otra. probablemente. Exacto. Sí, vale. Sí, 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 sí. sí. Pero yo Entonces, digo, no. yo creo que por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Sí, En ello. sí. Pues, ¿y qué aspecto así de la película podría ser tu favorito? ¿Cuál dirías que, mira, esta secuencia creo que es la más brutal, es la que más define el sexto sentido, la mediunidad, por ejemplo? Para mí, bueno, para mí el hecho de la mediunidad es cuando el niño le empieza a decir como los ítems principales, ¿no? Es como las leyes de la robótica, ¿no? Que Ujú. son las tres famosas, que son inamovibles. Bueno, pues el niño le dice una cláusula entera y le dicen en aquel hospital, no se ven los unos a los otros. Ahí ya le está diciendo Chato, tienes un problema, pero no lo has captado, pues pasamos página, paso palabra. La siguiente que le dice es eso de solo ven lo que quieren ver Exacto, y andan como personas normales, ¿no? Y no se ven los unos a los otros. es verdad. En- O sea, ¿tú crees que en la realidad no se ven los unos a los otros, incluso ven lo que quieren ver? yo creo que sí. Yo Sí. creo que sí, porque date cuenta que están atrapados. No deberían de estar aquí en esta dimensión, de esta manera. Deberían de estar en una dimensión paralela, que es lo que hemos estado hablando también en otros episodios de Cine y Conciencia, pero ya de una manera elevada y ya con otro objetivo y propósito, que es cuál, el de volver a estar en esa, como decíamos en el episodio de Sol, ¿no? En ese hospital álmico y Exacto. felices y contentos de decir, a ver, chavales, acabo de venir de la Tierra y traigo ya aquí mi mochila y mirad, he conseguido esto, bien, he conseguido esto otro, bien. O sea, incluso ser una celebración en ese sentido, ¿no? Sin Sí. embargo, el hecho de que no quieran irse, estén atrapados, no estén en paz, tengan asuntos pendientes, etcétera, etcétera, hacen que eso sea denso. Y como denso, todo lo denso pesa. Y si pesa, aún en un estado no material, se quedan anclados. En ese aspecto, ese momento en el cual ese niño dice como esas leyes de la robótica universales, pero de la espiritualidad, creo que es completamente verídico, que no ven todo, solo ven aquello que les implica a ellos mismos en su rol y en su estar continuamente pensando en lo suyo y no son capaces, no sé si a eso ya deberíamos de indagar o preguntar o ya, no sé, casi prefiero no, pero no sé si tendrían la posibilidad de poder verse los unos a los otros, pero creo que si estás en este plano y estás en esas condiciones, solo ves, o no, mejor dicho, no ves más allá de tus narices. Sí. Yo también lo creo así, ¿eh? Al menos por las experiencias que yo he tenido, yo creo que sí que no se ven los unos a los otros, incluso ven lo que quieren ver y si están aquí es porque hay algún tipo de asunto pendiente. También digo que muchas veces sí que es como que han prosperado, elevado y por algún tipo de motivo, que ahí sí que yo ya desconozco, eh, y porque creo que con lo de, que eso también lo hemos hablado por Interestelar, ¿no? Que en el otro plano es como que el tiempo no... O No sea, que fluye igual. no, no, exacto, que el tiempo no es lo mismo. Aquí nos pueden pasar
yo qué sé, un año, lo que un año para nosotros en el mundo espiritual, ¿vale? A lo mejor son 0,02 segundos o menos. Entonces, si tú los llamas de alguna manera o necesitas ese tipo de ayuda, aparecen igual. Sí, Entonces, claro, es que si te fijas son temas súper complejos, ¿eh? Se podrían estar hablando durante podcast y más podcast y más podcast, más películas, más todo, o sea, y nunca sí, acabaremos de entender del todo. Pero sí que es verdad que están los que se quedan aquí en el limbo, que no saben que están muertos, que no saben o tienen asuntos pendientes y no pueden prosperar, y luego están los que sí que han prosperado, pero tú de alguna manera les estás pidiendo que vuelvan para ayudarte en algo. totalmente. Yo, esa parte de poder llamar, ¿no? Y poder hacer que vengan en un momento en tu auxilio, ¿no? En tu ayuda, es como lo que yo siempre identifico parecido con los ángeles y los arcángeles, ¿no? Ujú. Ellos nos dan el libre albedrío porque así lo tenemos y así debe de ser, pero también están ahí para ayudarnos. Y muchas personas suelen decir, ya, pero es que yo les digo que me ayuden y no veo diferencia. Ya, pero Ya. es como si no estuvieras indicando las palabras claves, ¿no? Que es te doy permiso. Mientras tanto, ellos están así de brazos cruzados. Bueno, pues a ver cuándo lo pronuncia, porque sí, está deseándolo. Sí, sí, por desear podemos desear hasta un yate, pero céntrate, dime qué es lo que tengo que hacer. Y ahí yo sí ya puedo, y dándome permiso, sí puedo mediar. Entonces, en ese sentido, estos, estas personas que pueden ser llamados en un momento determinado, que pueden ser familiares nuestros, que ya no están, claro que van a mediar si las palabras y las intenciones son las adecuadas, ¿no? Yo puedo llamar a mi padre, que ya no está en este plano, para que me ayuden a conseguir un puesto de trabajo, pero echando al que está. Bueno, probablemente mi padre ahí diga, chata, búscate de otra manera, porque eso Exacto. no son las formas. Entonces, también hay que analizar el qué y el para qué y el Mm. cómo, ¿no? Y en ese sentido creo que es primordial, pero como todo. En ese aspecto, que esa gran pregunta que me decías, ¿cuál es el momento ideal de la película para mí? Pues ese momento en el cual él confiesa, creo que es el punto de inflexión total de la peli, que aún así no te das cuenta todavía de nada, simplemente analizas y piensas, vale, sí, ya sé que este niño es medium, pues ya Y es se- buena la Sí. película, y ya, Y se lo está ya es diciendo al buena. psicólogo, ¿eh? Y se lo está Y se diciendo lo al está diciendo psicólogo. al psicólogo, claro, Claro. claro, qué bien que le va a poder ayudar, ¿no? Y ahí es cuando ya te quedas, pero claro, cuando luego él llega a casa y dice que a lo mejor tengo que, porque él es un incrédulo, el psicólogo en ese momento Sí. no se lo cree y es más, llega y dice, creo que el caso de este niño es mucho más grave de lo que pensaba y quizás necesita hospitalización. Es Ujú. decir, él ahí en ese momento no. Y un poquito más adelante es cuando le viene a la cabeza aquel paciente, que fue el que finalmente termina con su vida, al cual le pasaba exactamente lo mismo. Y él, por ser incrédulo, no le ayudó quizás de la manera más limpia y Exacto. más pura. Eso me Exacto. parece la parte más extraordinaria de la película. ¿Y tú? ¿Cuál sería la parte más extraordinaria para ti? Pues mira, ahora antes de decirte, tengo que decirte que no sé si es casual porque a lo mejor estamos hablando de estos temas o no, pero tengo la piel de gallina más que nada porque estoy sintiendo un frío impresionante, Mm. pero Pues ya sabes. impresionante. Como si tuviera una nevera, un congelador abierto por esta zona que tengo hasta frío. Ahí lo dejo. Sí, No sí, veo nada ni nada, simplemente estoy sintiendo muchísimo frío por esta zona de aquí. Mucha, que sí, tengo la piel de gallina todo el rato, ¿eh? O sea, sí, una sí, se te pasada. ve, se te ve, se te ve. Sí, sí, tengo frío. Pues a ver, em, a mí de la película, la parte que tú has dicho, evidentemente, es la mejor parte de todas, ¿vale? Em, en el momento que él le confiesa a su madre en el coche, ¿no? Que se ve a la señora de la bici que se ha accidentado y la madre está un poco incrédula, el mensaje que le da de la abuela, a mí eso me impresiona bastante.
por el hecho de que una de las preguntas que le hace la madre a la abuela en el cementerio es si se siente orgullosa de ella, ¿no? Y el niño le contesta constantemente o a diario, algo así, le contesta, ¿no? Sí, Sí, a mí esa parte, o sea, es como la representación de una madre que está sola ante el mundo con un hijo que ella cree que, bueno, ella ve que le está pasando algo, ¿no? Y necesita el apoyo moral de alguien que ya no está, alguien de su familia, alguien con la que a lo mejor ella pues amaba con locura y necesita esa aprobación de lo estoy haciendo bien, estás orgullosa de lo que estoy haciendo, o cómo lo estoy haciendo. A mí esa parte me parece súper tierna, aparte de que se descubra, ¿no? Que el niño es medium, o se lo diga a la madre, pero me parece una parte súper tierna de la película, de cómo nos podemos sentir muchas madres en qué nuestro día a importante es día. eso. Sí. Y lo que cuesta el criar a un hijo, además si tu hijo tiene problemas y no sabes cómo ayudarle, la impotencia que tienes de poder ayudarlo, cómo ayudarlo, ¿no? Siempre lo mejor, pensando lo mejor posible, y el cómo nos cuestionamos a veces como madres si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Creo que eso es un punto de la película que la verdad que no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero es un punto que creo que tiene mucho valor. Es un punto extraordinario a nivel emocional de la película Sí, y es un punto que todo el mundo, como tú bien dices, necesitamos esa media aceptación, ¿no? sí, Y confirmación de que efectivamente con nuestros más, nuestros menos y nuestras ratas, pues sí, tenemos ahí esa manera de ser que vamos por el buen camino y que lo estamos haciendo bien, ¿no? bien, sí, Y, y la verdad es que a nivel de que no esté la persona es mucho más importante. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, que mi padre, como he dicho anteriormente, no está ya desde hace años y significaba mucho para mí, que no ha conocido a mis hijos en ese aspecto, el hecho de esa pregunta sí reconozco, como me imagino que mucha gente se está sintiendo identificada ahora mismo, la necesidad de poder saber que él está orgulloso, ¿no? Que está orgulloso y que voy bien dentro de lo que pueda ser su criterio, ¿no? Porque él también, pues obviamente si estuviera me diría, yo también cometí mis errores, ¿no? Y mis aciertos, pero estoy orgulloso de ti, eso, uff, ahí me ponen los pelos de punta y se me cambia todo, porque sí es necesario y daríamos todo, muchas cosas, por tener ese feedback en exacto, ese momento. exacto. Que realmente lo tenemos, ¿eh? Porque yo Sí. siempre, lo que a mí siempre me ha bastado, quizás de una manera, pues, son lentejas, es decir, es así, pero sí me ha reconfortado el hecho de pensar que él siempre estaba ahí y que siempre va a estar ahí y que siempre va a estar viendo lo que yo hago en ese sentido, que habrá cosas que esté más de acuerdo y como le pasaba en vida y habrá otras que no, pero al fin y al cabo su enseñanza, que es lo que cuenta, es lo que perdura, ¿no? Y si esa enseñanza está acorde con lo que tú haces, pues ya tienes ahí la respuesta de aceptación. Exacto. Qué bonito, Ángela. Sí. Sí. Y en ese aspecto, y enlazando con la película, intentando no saltar una lágrima porque me está costando un montón, Lo estoy viendo. sí, es el hecho de que ese final, ¿qué me dices de ese final? Bueno, yo cuando él descubre que al final él es el fantasma, ¿no? Cuando la mujer está viendo por enésima vez su vídeo de la boda con él, ¿no? Y que ya te da a entender de que ha pasado un año, pero ella lo sigue amando y lo sigue echando de menos, ¿no? También porque Sí, la vida se lo ha quitado de golpe. Además, al principio de la película se ve que están enamoradísimos, ¿no? Y de pronto tú en la película dices, ¿qué ha pasado aquí? Que la mujer y ella ni se hablan, ¿no? Y te das cuenta de que ella está pasando un duelo un año después todavía muy largo y muy profundo. Entonces, el hecho de que él se entere em, y la satisfacción propia de haber podido ayudar a ese niño, porque como has dicho antes, es una ayuda mutua, ¿no? Pero él es como que se puede ir en paz ya. O sea, es como pagar ese karma del niño que le dispara al principio.
lo ha podido como Sí, solventar, solucionar con el niño protagonista, ¿no? Y es como una especie de liberación para él. sí. De hecho, era lo que le mantenía atado aquí, Atado aquí, sí, anclado. sí. Entonces, no sé, yo pues como espíritu, pues yo pues me iría feliz de decir, no he podido ayudar a uno, pero lo voy a compensar pudiendo ayudar a otro, ¿sabes? Sí. A mí eso me parece extraordinario y como tú bien decías, ¿no? Al principio de la película están muy enamorados y han Eso están. tenido injustamente poco tiempo. Es el feedback que le queda también a la mujer y a él mismo, ¿no? Porque había una serie de responsabilidades que no se Mm, podían dejar para mañana y sin embargo dejas para mañana otras cosas que están, exacto, es también. claro, y que crees que son eternas y que van a poder ser eternas y a lo mejor de golpe y plumazo pues acaban por no ser eternas. Sí. Y en ese sentido es la sensación que yo creo que tenemos muchas veces muchas personas de, jolín, qué injusto, ¿no? Qué injusto. Ahora que ya tenían tiempo, porque él ya había conseguido esa acreditación, ese reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, y de repente, de golpe y plumazo, Se va, eh, ya no está, se ya no acaba. pueden, ya lo que han dejado para después ya no va a poder ser. Sí. De ahí la frase, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. De ahí la frase de no te vayas enfadado a dormir con nadie. De ahí la frase de intenta solucionar las cosas hoy o todo tiene solución menos la muerte. O sea, hay un montón de frases que están hechas porque son verdad. Claro. Y parece que alguien ha venido del más allá a decirlo. A decirlo, sí, exacto. El no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, aparte de por ti mismo, ¿no? Porque imagínate que te dejas trabajo acumulado, mañana te levantas y tienes que hacerlo igual. Pero si te vas, al menos que te puedas ir en paz. Que no Claro. tengas que quedarte anclado aquí porque has dejado algo pendiente. Justo. O sea, que Tienes que, mires por donde lo mires, tienes que hacer las cosas cuando tocan. totalmente, tienes que vivir el día eh, con la sensación de haber cerrado un ciclo, ¿no? En ese sentido. Exacto. Y en ese final, como decíamos, en el cual pues están los dos y él pues se da cuenta de todo, es un shock total para él en ese momento, pero ese momento en el cual él lo analiza y dices, es que tenía que ser así y ya está. Yo Mm, me llevo, como tú bien has dicho, la satisfacción de haber solucionado esto y haber ayudado a este hasta el niño niño. y me queda algo pendiente, que es el decirle a mi mujer cuánto la quiero Sí, y que nos volveremos a ver, ¿no? sí, sí. Ay, a mí eso me dio mucha penita. La Sí, mujer, el dolor de la mujer. Me dio mucha penita eso. sí, la verdad es que yo cada vez que veo esta película y la he visto muchas veces, Mm, porque la veía y la persona que tenía al lado me decía, pero te salen los diálogos. Digo, mm, sí, no lo puedo evitar. La verdad es que el final siempre es muy conmovedor y deja muy reflejado el hecho de ahora sí me voy en paz sí, y tranquila, como le dice al final, mañana todo será distinto. perfecto. Sí, total. Sí, Podemos calificarla de peliculón, que hay que ver sí o sí. Y si puede ser más de una vez, también. Porque en sí, cada vez que se ve, descubres algo nuevo o incluso una percepción de la vida un poco diferente. Y lo que te sí, pueda parecer un mundo, no lo es tanto. sí. Incluso gente que a lo mejor pueda escribirnos de que yo tengo este don, pero es que claro, ¿cómo lo digo? A mis amigos no puedo. No, normalicemos el tener dones, el tener sexto sentido, el tener intuición y el tener un montón de cosas que no es que estemos locos ni locas, sino pues que tenemos esa habilidad que hay que aprovecharla. Eso no quita, vuelvo a decir, que hayan problemas y enfermedades mentales que las hay, Sí, sí, pero sí, pero hay que saber diferenciar o ir a un profesional para que te ayude a saber diferenciar una cosa de la otra. Pero que totalmente. dejemos de que sea un tema tabú y como si fuera algo
malo que no lo es. No es nada malo, todo lo contrario. Hay que estar agradecido cuando tenemos un don. Totalmente, igual que cuando tenemos el don de saber cocinar, ¿no? Perfectamente, el que lo tenga, yo en mi caso no, lo incluyes, ¿no? Como parte de tus capacidades y habilidades. Bueno, pues en este sentido, hagamos que ese sexto sentido forme parte de tener un gran sentido en nuestras vidas. Exacto, me encanta. Tía, tus frases del final son siempre extraordinarias. Es un poco de tener conciencia y resumen de aquello que hemos dicho para que todo el mundo tengamos en cuenta de que hay cosas que se pueden dar, que se dan y hay que aceptarlas y tomarlas en beneficio, ¿no? De uno mismo y de los demás, de lo que podamos ofrecer al resto, pues bienvenido sea. Pues sí. Tengo que decir una cosa, si te parece bien, en nombre de las dos. Y Totalmente. es que, aunque grabamos ya nuestro cuarto episodio, todavía, así como un poco de spoiler, no se ha publicado nuestro tercero todavía. O sea, No, no, no. imagínate lo poquito que llevamos en nuestro canal de YouTube. Tengo que decir que por estas 2 semanas y media que hace que hemos empezado, pues que mil gracias a los 242 suscriptores que tenemos ya. O sea, Gracias. 242 personas que han dicho, vamos a ver a estas dos fanáticas del cine, de la espiritualidad, estas dos locas que se han reunido aquí pues para hablarnos de las películas, que seguramente descubrirán un montón de cosas nuevas y de lo que nos comente, pues nosotros también podemos descubrirlas. Sí. Pero, jolín, 242 mil gracias, tío. O sea, qué ilusión me ha hecho eso y cada vez que vamos creciendo así un poquito, digo, wow, me encanta. Esto es una comunidad entera y aquí, como siempre decimos, sabemos todos y es necesario porque lógicamente estos son temas que a nivel también de crecimiento espiritual y crecimiento personal son pues muy a tener en cuenta y que lo que nosotros decimos es una parte, pero están esas cabezas ahí, esas personas dándole vueltas y Sí, probablemente creando una nueva teoría o un sentido a sí mismas y ya con eso vale. pues sí, yo estoy súper contentas, estamos súper contentas y Totalmente, agradecidas. Y eso mucho, nos da mucha fuerza y nos da muchas ganas de seguir, que es algo que nos encanta y sabes que lo hacemos con una ilusión y un entusiasmo increíble. tremendo. Y da, vamos, es pasar un buen rato, Sí, directamente, es pasar un buen rato. pues sí, pues qué decirte. Que un placer, como siempre, estar contigo a tu lado y un placer, como siempre, el poder aportar lo que bajo nuestra humilde aportación podamos dar. Exacto. El placer siempre mío también, Ángela. Y para todas también. Sí, un beso enorme y hasta la semana que viene.